Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy estamos en este estudio tan fascinante del libro de Apocalipsis. Hemos comenzado ya tenemos dos estudios anteriores que los puedes conseguir aquí en el canal, en el playlist que se llama El libro de Apocalipsis. Hoy estaremos estudiando, iniciando el capítulo 2. Te recuerdo, suscríbete al canal si no lo has hecho y dale un like al programa de hoy para que colaboremos todos juntos, hagamos este trabajo de que este mensaje de la palabra de Dios llegue a muchas personas más. Y cuando tú le das like, el algoritmo entonces recibe una orden y lo manda a más personas. Esa es la manera en cómo podemos colaborar y no te cuesta absolutamente nada. Bueno, sin más, vamos a continuar. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Este es el texto bíblico que estaremos estudiando en esta oportunidad. Y leo para ustedes. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bueno, vamos a pasar a hacer el estudio expositivo, que es el estudio que hacemos de este libro, donde vamos a tomar cada verso, cada palabra y también estaremos haciendo algunos señalamientos de los contextos de la época para que eso pueda iluminar nuestro entendimiento y podamos adquirir un mejor conocimiento del texto bíblico. Bueno, y ahora sin más, vamos a pasar al estudio del texto, el estudio expositivo, verso por verso y palabra por palabra de cada uno de estos versos que acabamos de leer, para que podamos tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Y desde luego, como siempre, daremos pinceladas al contexto político, social, religioso de la época, para que eso también nos ilumine y nuestro entendimiento sea aún mayor. Como una señal de introducción, quiero compartir con ustedes algunos aspectos generales y un corto repaso de lo que hemos visto anteriormente. La persona que escribe este documento de Juan se encuentra en una cárcel en Patmos y la razón por la cual él se encuentra en la cárcel es porque ha dado testimonio de Jesucristo, o sea, ha hablado, ha predicado, ha enseñado los principios bíblicos. Y el imperio tenía una cárcel para personas que amenazaran el imperio en una isla que se llama Patmos, se llamaba Patmos. Ahí es donde Juan está en el momento en que recibe esta visita de parte de Dios y le da esta revelación, el libro de Apocalipsis. Un libro que, por cierto, Juan lo escribe 7 veces, porque lo tiene que enviar a 7 iglesias, que ese es el tema que nos va a ocupar hoy. Las iglesias a quienes va dirigida esta carta del libro de Apocalipsis. Estas son las 7 iglesias iniciales. Y decimos iniciales porque eran las iglesias geográficas, históricas del momento. Estas iglesias existían.
Y Dios, en la persona de Jesús, le dice a Juan que escriba y que se las mande a estos 7 pastores, a estos 7 candelabros, a las 7 iglesias. Así que Juan escribe una carta para cada una de las 7 iglesias y eso lo encontramos entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Estas 7 iglesias están en la provincia de Asia Menor. O sea, Juan las está mandando a unas iglesias que están todas ubicadas, una aproximadamente a 60, 70 kilómetros una de la otra. De hecho, había una carretera. Ustedes saben que el Imperio Romano se destacó por las vías de comunicación, por los grandes edificios. Herodes el Grande fue uno de sus grandes atributos y legados a la humanidad y había una carretera que vinculaba, conectaba a todas estas iglesias. Sin embargo, Éfeso, que es la que hoy vamos a estar estudiando primero, porque es la que aparece primero, era como la ciudad más importante de todas ellas. Son iglesias que existían en la época. Creo que esto es importante que lo tengamos claro, que sí existían. 5 de estas 7 iglesias son iglesias infieles, como estaremos viendo a través del estudio, y 2 son consideradas fieles desde la perspectiva de Dios, que son Esmirna y Filadelfia. Algunas de estas que son infieles tienen una mezcla de bueno con malo, que lo iremos viendo conforme vayamos avanzando en el texto. Y es muy importante esta combinación de bueno con malo, porque precisamente la palabra engaño, ¿recuerdan cuando estudiaron esta palabra que sale en algunas epístolas del Nuevo Testamento, espíritus de engaño? Bueno, la palabra engaño ahí lo que significa es mitad verdad y mitad mentira. Entonces, algunas de estas iglesias tienen mitad bueno y mitad malo. Y vamos a ir estudiando y desgranando el texto y por lo tanto esto nos irá quedando mucho más claro conforme avancemos. Pero es como, voy a poner un ejemplo, pero me voy a referir por un momento como cuando usted va a comprar una chaqueta, un saco a la tienda y usted anda buscando que sea de piel, de una piel bonita, de una piel fina, lo que en algunos países se llama piel, en otros se llama cuero, en inglés el leather. Usted va a comprar esa pieza y usted encuentra una, usted la huele y huele delicioso, huele a piel y usted la toca y se siente como piel y usted se la pone y se está perfecta. Yo andaba buscando una chaqueta, una jacket, un saco, como le quieras llamar, dependiendo de tu país, de piel auténtica y te la pones. Pero resulta que luego te das cuenta que era una imitación. Pero ¿cómo una imitación? Bueno, es que era una imitación casi perfecta de una piel. Olía como piel, se sentía como piel y pagaste como si fuera piel, pero no era piel. Si cuando la palabra engaño entonces aparece en el texto bíblico, se está refiriendo a una imitación casi perfecta de la verdad. Eso es cuando entonces en el libro de Apocalipsis, en estos próximos 2 capítulos que estaremos estudiando, Jesús habla de iglesias que sí, que parecen, pero no son. Y hoy nosotros pues vamos a empezar en el capítulo 2 y nos vamos a concentrar en la carta a la iglesia de Éfeso, que es la primera de las 7 iglesias a la que Juan le está escribiendo. Y leo para ustedes el verso 1 del capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Ok, el ángel. Lo primero que nos dice es escribe al ángel de la iglesia de Éfeso.
o sea, al pastor. En este caso, pues se está comparando con un ángel y ya lo estudiamos en el estudio anterior y di todas las evidencias de por qué cuando se refería a estos ángeles, yo sé que para muchas personas es creer que cada iglesia tiene un ángel que le está cuidando, pero como vamos a ver, las iglesias no necesitan un ángel que las cuide, porque el mismo Jesucristo está en cada iglesia cuidándola. Aunque sabemos que los ángeles son mensajeros y tienen la función de cuidar, de acompañar a los creyentes dentro de sus muchas funciones, y eso pues está en los estudios que hemos hecho del Antiguo Testamento, etcétera. Aquí dice, escribe al ángel, se está refiriendo al liderazgo, al pastor de la iglesia de Éfeso. Posiblemente esta iglesia es la iglesia a donde Juan pertenecía también. Y sabemos esto por la tradición, porque parece que fue la iglesia oficial de Juan, a la que Juan asistía. Y inmediatamente nos dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Se refiere a Jesús mismo. Nos recuerda que Él es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. O sea, Él tiene el poder, Él está en control. Pero inmediatamente dice, y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. O sea, nos informa, nos recuerda, porque ya lo leímos en el capítulo 1 también y lo estudiamos, nos informa que Él está dentro de la iglesia, que Él está caminando dentro de la iglesia y que no solamente es que está cuidando la iglesia, sino que además Él está transformando la iglesia, está proveyendo para la iglesia, está sosteniendo a la iglesia, está animando a la iglesia, está haciendo todas esas funciones que hace un pastor, todas esas funciones que hace un profeta, todas las funciones que puede hacer Jesús, quien tiene todos los roles de todos los ministerios. Él es el profeta, él es el maestro, él es el pastor de pastores. Y desde luego, rey de reyes, señor de señores. Entonces, Jesús aquí una vez más reafirma el amor que él le tiene a su iglesia. Entonces, lo primero que hace es decirle a Juan, Juan, escribe esto y quien lo está escribiendo, quien lo está diciendo, soy yo, el que tengo las 7 estrellas en mi mano derecha y además camino en medio de la iglesia, cuidándola, proveyéndola, animándola. Jesús ama a su iglesia. Nos queda claro desde el principio en Apocalipsis. Y todo lo que aquí vamos a estudiar es producto de su amor por la iglesia. Eso está más que demostrado cuando Jesús muere en la cruz. Él muere en la cruz por su iglesia. Y todo ha sido por la iglesia. Y de hecho, hay una analogía muy linda en el texto bíblico en el matrimonio, que el matrimonio es instaurado por Dios. Y una de las razones más importantes por las que el matrimonio es instaurado por Dios es precisamente para que refleje la relación de Cristo con su iglesia. Y voy a leer para ustedes un texto que posiblemente ya ustedes lo sepan, que me parece que ilustra este gran amor. Y es Efesios 5, verso 25. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Oigan qué bello. Esposos, amen a sus esposas. ¿Cuánto hay que amar a la esposa? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Sí, el matrimonio es instaurado por Dios para que refleje la unión espiritual que la iglesia tiene con Cristo. Y claro, usted me podrá decir, bueno, pero es que es lo mismo, es el equivalente de vivir con alguien o no, no, no es el equivalente. El compromiso del matrimonio es un compromiso diferente. Es que usted ya no está con una persona temporalmente. Usted ya tomó la decisión de estar con esa persona y caminar con esa persona el resto de sus días.
Es un compromiso que se hace delante de Dios, delante de la comunidad para con la otra parte. Entonces, eso es el matrimonio. El matrimonio no es lo mismo que dos personas que se van a vivir juntas un tiempo, o que son roommate, que terminan roommate y que terminan gustándose, atrayéndose, y bueno, entonces terminaron en pareja, pero no hay ningún problema. Los dos sabemos que cuando termine la universidad, cada uno toma por su lado. No es totalmente diferente a eso. El matrimonio es una relación en la cual usted decide caminar con alguien el resto de sus días, en la misma dirección, además. Así que es bellísimo ver este amor de Jesús. Y una de las ayudas visuales, si le podemos llamar, que tenemos en la tierra, es el matrimonio. Es el matrimonio. Por eso, conforme viene el deterioro en la relación matrimonial y estos conceptos que ya no son de compromisos para toda la vida, etcétera, también le llega a costar mucho al ser humano poder entender la relación de Cristo con su iglesia, que es para siempre. Y llega a afectar, porque definitivamente el matrimonio fue creado para varias razones, pero una de ellas es para reflejar la relación, para mostrar esa relación entre Cristo y la iglesia. Y es que además vemos en el texto, volviendo al texto, que el número 7 se refiere, como estudiamos, a completo, a todo. Entonces el número 7 nos aparece en Apocalipsis muchas veces y ahora dice, tengo las 7 estrellas. O sea, como quien habla de que tiene a todos los pastores. Las 7 estrellas aquí vienen a ser como los 7 ángeles, ¿sí? Está refiriéndose al liderazgo de las 7 iglesias. Ahora, ¿se refiere solo al liderazgo, a los pastores de esas 7 iglesias ubicadas en Asia Menor, la provincia del imperio? Claro que no. El número 7 tiene un simbolismo de algo completo, total. Se refiere a todos los pastores a través de toda la historia en los diferentes puntos geográficos del planeta. Él está cuidando al liderazgo, él está cuidando a la iglesia. Y tampoco que los pastores vengamos a tener la actitud de que Dios nos cuida a nosotros, pero no a las ovejas. No, no. Dios nos está cuidando a nosotros porque está cuidando a la iglesia. Es su forma de cuidar la iglesia, es a través nuestro. Porque pensemos en esto. Nos dice el texto que Jesús camina entre su iglesia. Si es que no solamente Él está transformando la iglesia, y la iglesia eres tú y soy yo. No solamente Él nos está alimentando con su palabra y eso nos va transformando a través del Espíritu Santo, sino que es que a través nuestro, la iglesia, tú y yo, Él continúa el movimiento de la fe y otras personas son tocadas. Otras personas conocen el camino. Otras personas conocen la verdad. Entonces hay dos funciones que está haciendo Jesús dentro de la iglesia, al caminar dentro de la iglesia. La primera es que está alimentando, está animando, está cuidando. Y la segunda es que es a través de esa iglesia que Él está haciendo la obra en las naciones. Es una promesa que Él nos da de que Él es el que está haciendo la obra para todos los que le servimos. Y esa promesa que Dios nos da, que Él nos está cuidando, a todos los que le servimos y a todo el que es iglesia, que es creyente, esa promesa de que Él está en medio nuestro debe de llegarnos como un abrazo al corazón de parte de Dios. Porque saber que Dios está ahí a tu lado en este momento, que está aquí a mi lado, que nos está escuchando, que sabe que tú estás haciendo un tiempo para estudiar la palabra, que sabe que yo he invertido tiempo en estudiarla para poder darte a ti una palabra fresca, una palabra fiel al texto. Esas cosas, esos detalles de saber que Dios sabe, que Él nos conoce, que sabe cuál es tu nombre, que sabe cuáles son tus luchas, que me conoce a mí, que conoce mi historia y también la tuya. Eso es un abrazo a nuestro corazón de parte de Dios. Y así comienza este capítulo, dejándole ver a los 7 ángeles, diciéndoles que Él tiene las 7 estrellas en su mano
O sea, que él tiene el liderazgo cuidado. Ahora, esta carta es dirigida a una audiencia específica, ¿verdad? A los efesios, a la gente que vivía en esta ciudad. Esta era la ciudad principal de la provincia romana de Asia Menor. Hemos hablado ya en el pasado que no es el Asia que conocemos hoy, ¿verdad? Era una provincia del imperio allá en el primer siglo. Y esta es la ciudad principal, no era la capital. Sí, pero la ciudad principal es como en los Estados Unidos, la capital es Washington, pero sin embargo posiblemente las ciudades más importantes de Estados Unidos no necesariamente sea Washington, puede ser Nueva York, que es el centro del comercio mundial, por decir algo. De la misma manera, Éfeso era una ciudad importantísima, pero no era la capital. Era un puerto que estaba ubicado en la desembocadura de un río, pero también es un puerto comercial importante en donde está ubicada Éfeso. Y convergían muchos caminos acá, muchos caminos importantes de la época, carreteras que iban para el sur, para el este, pasaban por Éfeso. Y bueno, en parte porque por ahí se pasaba para ir a Corinto, también para ir a Roma. Roma era un lugar importantísimo en el imperio ya en la época. Así que imagínense que por eso tenía que pasar toda la nobleza, todas las comerciantes importantes que iban para Roma. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, que cuando Pablo está en Éfeso, pasa por ahí la nobleza y entonces Pablo tiene entrevistas con algunos de ellos. Era una ciudad, era la ciudad de todas las ciudades de Asia Menor, era la ciudad más cercana a la isla donde Juan está en la cárcel, a la isla de Patmos, aproximadamente a 100 kilómetros. Se le consideraba un mercado verdaderamente porque económicamente era muy próspera y se le llamaba la puerta de Asia. Sí, porque por ahí, como decía anteriormente, tenía que entrar todo el que iba para otras ciudades importantes, inclusive Corinto, por ejemplo, que también era otro puerto. Se podría decir que era una metrópoli. Era un lugar muy, pero muy transitado. En el segundo siglo, precisamente, cuando los cristianos eran enviados a Roma para entretener los juegos y ser echados a los leones y comidos por los leones, eso sucede en el siglo II. Eh, Hay un historiador, se llama Ignacio, que le llamó a este mismo camino que va por Éfeso, que pasa por Éfeso, le llamó el camino de los mártires porque por ahí pasaban todos los creyentes que iban a hacer entretenimiento en los juegos en Roma. Y recordemos el camino de los mártires y recordemos qué significa la palabra mártir. La estudiamos en los estudios anteriores, porque es una palabra que va a salir mucho en el libro de Apocalipsis, la palabra mártir. Va a salir como la palabra testigo. Pero en el griego en que está escrito el texto bíblico, el Nuevo Testamento, es la palabra mártir. Un testigo en aquella época era alguien que era fiel a Dios, incluyendo hasta la muerte si era necesario. Y eso era lo que era un testigo en tiempos del Nuevo Testamento. O sea, implicaba inclusive dar la vida, si eso es lo que requería la situación en que estabas. El imperio le permitía a Éfeso una cierta independencia de gobierno. Era el lugar más importante para los Juegos Olímpicos, por cierto. Y este era el centro de uno de los dioses más importantes de todo el imperio, la diosa Artemisa, también llamada Diana de los Efesios. Sí, eso lo encontramos en Hechos, por si están tomando nota, Hechos 19, del verso 23 al 27. Yo voy a leer para ustedes esto que se refiere, porque en Hechos es cuando Pablo y cuando esta iglesia en Éfeso es fundada. Por cierto, si quieres estudiar cuando esta iglesia inicia y el nacimiento de esta iglesia nos lo cuenta el libro de Hechos en el capítulo 18. Lucas, el escritor de Hechos, precisamente. En el capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, usted puede encontrar el nacimiento de la iglesia de Éfeso.
Pero voy a leer para ustedes este texto en donde habla de la diosa Artemisa. Ella le habían construido un templo majestuoso en Éfeso. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. El camino eran los creyentes y les decían el camino a los creyentes. ¿Por qué? Sí, yo sé que ustedes saben si han estado en los estudios conmigo, porque los creyentes mostraban el camino a seguir para ir al cielo con su estilo de vida, no con sus palabras solamente, sino su manera de tratar a los demás, de manejar los conflictos, de tener relaciones interpersonales, de hacer negocios. Sí, esas cosas cotidianas del diario vivir le mostraban a la gente cuál era el camino. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo hoy se ha devaluado el, el testimonio del creyente. Y muchas veces creemos que el creyente lo único que tiene que hacer es decirle a otros que Jesucristo es el Señor y compartir y hablar de Jesús con otra gente. Pero nada que ver en el texto bíblico. Nada que ver. Imagínense que aquí les llamaban los del camino, porque es que con su estilo de vida, como les decía anteriormente, su manera de relacionarse con los demás, la forma de tratar al prójimo, sí, cómo hacían negocios, su integridad en el intercambio, en el trade, porque en esa época los negocios eran con intercambio de servicios, de productos. Todo eso reflejaba a Cristo en ellos. Entonces la gente podía conocer el camino. Vuelvo al texto que estaba leyendo para ustedes. Dice que se hizo un disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, el templo de Artemisa, de Diana de los Efesios, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo, la palabra ramo aquí es la palabra gremio, y les dijo, que por cierto aparece luego en Apocalipsis, en una de las iglesias, y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. ¿Cuál oficio? De hacer imágenes de la diosa Diana, de hacer cositas de la diosa Diana, imágenes para poner en el escritorio, imágenes para guindarse en el pecho, imágenes para poner en la entrada de la puerta, imágenes para decorar la casa, imágenes. Entonces, él está diciendo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Claro, es que el templo de Diana atrae un peregrinaje mundial, venía gente de todas las regiones para visitar el templo de Diana, era famosísimo, era un templo de mármol enorme que tenía piezas que habían sido inclusive regalos de reyes dentro del templo. Era una diosa importantísima dentro del paganismo. Y esto había hecho que la ciudad fuera como muy fértil para todo lo que era cultos a dioses paganos, supersticiones, creencias y todo este mundo del ocultismo. El centro definitivamente de muchos peregrinajes y esto dejaba muchísimo dinero. Y aquí este señor está tratando de unir al gremio de los que trabajaban en esto para que pelearan porque la predicación de Pablo estaba haciendo que la gente ya no creyera en que un Dios hecho de manos humanas verdaderamente era un Dios. Entonces, esto lo está amenazando a él en su negocio. Entonces, él está haciendo un grupo para sublevarse contra Pablo. No voy a contar hoy toda la historia, pero usted la puede ir a estudiar. Terminan siendo echados de la ciudad de Éfeso. Pablo termina teniendo que irse. O sea, hay todo un escándalo, hay un gran alboroto, como diríamos,
completamente, por lo que inicia este señor, porque su negocio está siendo afectado por la verdad del Evangelio. Era un negocio muy lucrativo para la ciudad, por lo que decía anteriormente. Dentro del templo había miles de sacerdotes, era enorme. Habían mujeres y habían hombres, sacerdotes y sacerdotes, mujeres y hombres para el servicio. Había también muchísimas personas prostituidas porque el sexo era muy importante dentro para la diosa Artemisa. La diosa Artemisa era la diosa de la fecundidad, entonces era muy importante el sexo para que la gente pudiera tener este don de poder tener más hijos, etcétera. Y para eso iba muchísimo a visitarla. Para el año 29 antes de Cristo, ya se había dado inicio un culto al emperador, ahí en la provincia de Asia. 29 antes de Cristo, o sea, mucho antes de que Cristo naciera, 29 años. Ya había un culto al emperador. Ok, para el tiempo en que Juan está escribiendo, ya se había hecho una fusión entre adorar al emperador y adorar a Diana de los Efesos. ¿Sí? Ya se hacían las dos cosas juntas. Por eso Domiciano, el emperador, manda a Juan a la cárcel de Patmos, porque la gente tenía que adorarlo, tenía que arrodillársele, y porque su esposa decía que era la madre de Dios, también el emperador. Sí, todo esto estaba dándose en el momento en que Juan está escribiendo. Y eso se los comparto porque creo que nos ilustra para poder entender la carta que ahora Jesús le manda a Éfeso. ¿A quién se la está mandando? Bueno, se la está mandando a una iglesia que está en este contexto que les estoy describiendo. A una iglesia que está en una ciudad donde está este templo. A una iglesia que está en este contexto político, social y económico, para que entonces usted pueda visualizar un poquito mejor quiénes son los receptores de la carta. Era una iglesia que había sido muy bien formada. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en el capítulo 18 del libro de Hechos nos habla que Apolo llegó a Éfeso y dice que era un hombre muy letrado y que empezó a hablar de la palabra de Dios, pero también nos dice que Priscila y Aquila lo conocieron y que Priscila y Aquila es su matrimonio. Y dice que lo conocieron y entonces lo discipularon porque vieron que era alguien con mucho talento, con mucho don, pero que necesitaba ser formado. Pero dice que muy pronto llegó Pablo a Éfeso. Y entonces conoció a Apolo, conoció a Priscila, conoció a Aquila. De hecho, se puso a trabajar con Priscila y Aquila haciendo tiendas, que era un oficio que Pablo hacía y era muy, muy conocido en Tarso, de donde Pablo era oriundo. Y dice el texto bíblico que es así como surge la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿cómo sabemos que tiene buen fundamento? Bueno, porque la fundan estas personas que acabo de mencionar. Son personas muy sólidas, dentro de ellos Pablo. Además, si seguimos leyendo, que no voy a seguir reparando, Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Y en esos 3 años, pues tuvo tiempo de hacer discípulos y formarlos bien en la doctrina. Y luego sabemos también por el texto bíblico que luego fue pastoreada después de Pablo, cuando Pablo se va a Roma, porque Pablo se va a Roma, ustedes recuerdan, ¿no? Y lo matan en Roma, este, que es después el pastor, sigue siendo también Juan. Juan también fue uno. Y Timoteo también fue otro pastor de Éfeso. Primera de Timoteo, cuando Pablo le envía esa carta, primera de Timoteo, Timoteo está en Éfeso. Así que tuvo gente sólida que les estuvo enseñando. Así que esta carta que Jesús le va a mandar a Éfeso, se la está mandando a una iglesia que tuvo una muy buena formación doctrinal, porque tuvo muy buen liderazgo, un liderazgo capacitado y muy buenos pastores. Eh, la iglesia de Éfeso entonces es una iglesia que surge en lo que llamaríamos una obra misionera, auténticamente, porque no habían creyentes en Éfeso, que no es lo mismo que hacer obra misionera, que si usted se va a Nueva York o se va a Costa Rica o se va a Perú.
No, porque ya hay iglesia en esas regiones. No, en este caso no había. Éfeso es una ciudad de paganos. No es que eran judíos conocedores del Antiguo Testamento, como si había pasado en Jerusalén. No, aquí no. Éfeso es completamente de personas que no necesariamente conocían del Antiguo Testamento. O sea, se partió de cero en Éfeso, una obra misionera que empieza con este grupo, Priscila, Aquila, Apolo, Pablo, y se va consolidando con el tiempo. El verso 2 dice, conozco tus obras. Oigan qué interesante, conozco tus obras. Aquí ya está Jesús escribiendo, dictándole a Juan. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Quiero que paremos ahí mismo en la primera palabra, conozco. Sí, Jesús conoce la iglesia. Que Jesús conoce lo que está sucediendo en tu iglesia, en mi iglesia, en mi vida, en tu vida. Él conoce de primera mano. A él no le llega un chisme. A él no es que le cuentan o que chequea las redes sociales y conoce un pedacito, lo que usted pone en las redes sociales. No, Jesús conoce la verdad completa. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos nuestra espiritualidad? Y aquí les empieza diciendo, conozco. Ya, yo sé. Yo estoy ahí caminando entre la iglesia. Y dice, conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. La palabra trabajo es un término bien fuerte acá en el griego, la palabra kopos en griego. Y Barclay, un comentarista, nos dice lo siguiente, el trabajo que nos hace sudar, trabajo duro, que nos deja exhaustos, la clase de trabajo que nos quita toda la reserva de energía y hasta nuestra concentración mental sea cuando quedamos exhaustos de trabajar. Esa es la palabra acá a la que se refiere el texto bíblico. Entonces Jesús le dice, conozco tus obras y conozco tu duro trabajo. Y se está refiriendo, o sea, ustedes son incansables. Ustedes son muy trabajadores en las cosas del reino. Luego, la palabra perseverancia dice que también conoce su perseverancia. No se refiere a una resignación. No es como conozco que ustedes se resignan a lo que les llegue, a cómo les vaya en la vida. No, es mantener más bien, conozco que ustedes se mantienen firmes en la resistencia. ¿Por qué? Claro, por lo que hemos conversado. Recuerden la ciudad donde está ubicada la iglesia. Esta iglesia es una iglesia que surge en un contexto muy difícil, donde había adoración a Artemisa, donde se adoraba al emperador, donde era obligación adorar al emperador, donde hay un Juan que está en la cárcel porque no lo adoró. Bueno, ¿ahora qué me va a pasar a mí? Si eso le pasó a Juan, ¿qué va a pasar a mi esposo? ¿Qué le va a pasar a mi familia? ¿Qué va a pasar al resto del liderazgo? Si es una iglesia que está expuesta a una gran presión espiritual, a una gran presión social también, porque bueno, los que están dentro de la iglesia, pues son los hijos de la señora vecina que no es creyente. Imagínate, tú eres creyente, pero tus padres no. ¿Qué pasa el domingo cuando nos juntemos a comer? O sea, sí, usted dirá, bueno, no, pues yo también estoy en una situación parecida hoy día. Yo sé, y sí, no quiero relativizar lo que tú estás pasando, pero estamos hablando del primer siglo. Estamos hablando de una cultura donde no se conocía el cristianismo. El cristianismo está surgiendo apenas un siglo antes. Entonces, es una situación bien especial, bien especial. Y recuerde, estamos a unos años de que los cristianos los empiecen a llevar a Roma para ser comidos por los leones. Estos son los inicios de la persecución del imperio hacia los creyentes. Bueno, no los inicios, ya va caminadito el tema, pero los primeros años del cristianismo, la persecución
era de los judíos contra los nuevos creyentes, contra Jesús que lo crucificaron y contra sus seguidores. Y ahora no, ahora es el imperio, el que tiene todo el poder, todo el ejército terrenal, es el que está contra la iglesia. O sea, el asunto ya toma un tono diferente, ¿verdad? Un nivel de riesgo diferente. Eso es. Entonces, Éfeso tenía obras, porque le dice, conozco tus obras. Éfeso hacía trabajo arduo y Éfeso tenía esa firme resistencia de resistir la oposición espiritual que venía contra esa iglesia. Esas cosas las tenía y se las reconoce Jesús en la carta. Y también le reconoce, no puedes soportar a los malvados y a los que han puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles. O sea, ya desde aquella época habían personas malvadas que llegaban a la iglesia. Habían personas que se llamaban ser apóstoles y no eran. Desde el primer siglo, mire lo que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis. Y esto lo digo ¿por qué? Porque tal vez usted no tenga mucha experiencia, pero hoy día hay muchas personas que llegan a las iglesias y se presentan como apóstoles creyendo que eso es un título arriba de los demás, que eso les va a dar una posición de superioridad. Eh, pero si usted vuelve a leer el capítulo 1 del libro Apocalipsis, Juan que está escribiendo cómo se presenta. Yo, Juan, consiervo de ustedes. No dice yo, Juan el apóstol, ni el mártir, ni el que sé más, ni el más joven de los apóstoles, ni el último que está vivo, que es la verdad también. No, horizontal, completamente. Un liderazgo sano, completamente sano. Yo, Juan, consiervo en los sufrimientos y en la tribulación. O sea, yo aquí compartiendo con ustedes la tribulación, aquí en esta isla, cargando mármol, quebrando piedras a los 90 años. Entonces, aquí vemos que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles. Es importante este mensaje para nosotros, tanto para los que servimos como para las personas que llegan a la iglesia, para los que servimos para que nos despojemos de todo eso, porque eso no conviene. No te conviene a ti en la relación con Dios. Estarte poniendo esos títulos y creyendo que eres superior a los demás, no te conviene. Un día llegarás al cielo y tendrás que reconocer que solo Jesús es el Señor, que todos los demás, eh, por pura gracia, vamos a entrar al cielo, no porque lo merezcamos. Y en segundo lugar, eh, porque al pueblo no le ayuda. Confundimos a la gente porque esos son reflejos del mundo. Es en el mundo donde la gente escala con títulos y con cosas para llamar más la atención. Este es un asunto de relación con Dios, el que transforma una vida es Dios. Lo más que nosotros los que servimos a Dios podemos hacer, aparte de tener una vida transparente y manejar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros negocios, todo lo que hagamos a la luz, de manera honesta, íntegra, transparente, es estudiar la palabra para que cuando alimentemos al pueblo esté tan bien alimentado que puedan tener deseos y pasión para seguir a Cristo a pesar de las pruebas que pasen. Y eso lo hace cuando la palabra que les damos es sólida, es verdadera, porque esa es la palabra que entra como espada de dos filos y hace maravillas dentro de una persona que la escucha. Ahora, dice que el Éfeso, que la iglesia tiene la capacidad de discernir, que dice que ponen a prueba, o sea, que disciernen, que saben quién es y quién no es. De los que llegan, me imagino, y me imagino no, porque en realidad lo estudié, de estos maestros y profetas itinerantes, gente que se movía de un pueblo a otro. Claro, porque cuando no es así, si usted es local, todo el mundo le conoce. Entonces no puede venir a vender nada que no es verdad, porque todo el mundo sabe con quién usted vive, dónde va a comer y en cuál bicicleta se monta, ¿verdad? Pero cuando usted viene de otro lado, pues sí, usted puede impresionar, ¿no? Y la gente tal vez no sabe quién es usted en realidad. Aquí
dice que ellos en Éfeso tenían discernimiento. Y es que el discernimiento es una cualidad espiritual. Usted no puede discernir si usted no conoce la verdad, si usted no conoce eh, la verdad de Cristo y lo que es correcto y lo que es incorrecto, usted lo va a poder notar en la medida en que usted tiene conocimiento. O sea, que esta era una iglesia con conocimiento, que tenía la capacidad de discernir. Dice, pero, y han descubierto que son falsos. O sea, en ese discernimiento, en ese proceso que les digo, que el discernimiento es una cualidad espiritual y que refleja madurez espiritual. Así que la iglesia de Éfeso es una iglesia interesante, ¿verdad? Con una muy buena formación. Yo no esperaría menos de Pablo, de Priscila, Aquilas, Apolo, Timoteo y Juan. El último pastor de esa iglesia llega a ser Juan cuando salga de la isla de Patmos. ¿Por qué Juan sale de Patmos? Nos dice la tradición histórica. Dice que en la iglesia de Éfeso entonces no soportaba entre su círculo a los falsos profetas. O sea, no era como que le daba el púlpito a alguien así porque así. No, tenía que llevar sus cartas de recomendación, que están en el texto bíblico, por cierto. Primera de Juan nos habla, Primera de Juan 4 habla de que les pedían cartas de recomendación, que no se quedaran a dormir varios días, porque habían personas que llegaban y abusaban de la hospitalidad de la iglesia. Así que todos esos problemitas que uno ve hoy día en la iglesia, situaciones que se dan especiales, desde el primer siglo ya estaban, solamente que ahora pues toman otro color. Dice que, entonces dice que era una iglesia que tenía todo esto y que era una iglesia, el verso 3 dice, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Claro, eso dice el verso 3. ¿Por qué? Porque era una iglesia que había pasado por mucho, por todo lo que les conté anteriormente. No era fácil ser iglesia ahí. Es como que nosotros comparemos que sea lo mismo ser iglesia aquí, digamos en los Estados Unidos o en un país de Latinoamérica, que ser iglesia, no sé, pongamos en la China o en Irán. No, no es lo mismo ser iglesia aquí que allá. Hay opresiones diferentes, hay retos diferentes, hay problemas diferentes, hay desafíos diferentes. Bueno, él le dice, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. O sea, les había tocado lucha. Y del 3 ahora voy a pasar al 6 y luego regresamos al verso 4 y 5. El verso 6 dice, pero tienes a tu favor que aborrecen las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, entonces, ¿quiénes son los nicolaitas? Que Dios aborrece las prácticas de ellos. Y quiero aclarar esto, vea qué interesante. Aborrecen las prácticas de los nicolaitas. Esto es importante que lo rescatemos. No es que aborrece a los nicolaitas, sino las prácticas. Que eso nosotros como iglesia debemos de aprender. Nosotros podemos aborrecer las prácticas de alguien, pero no a la persona. Porque Dios ama a las personas, a todas las personas, las que creen en Él y las que no, las que lo obedecen y las que no. Y Dios te amó a ti y me amó a mí antes de que lo conociéramos, cuando posiblemente teníamos prácticas que Él aborrecía. ¿Sí? Entonces, incorporar eso en nuestro diario vivir siempre, mantener esa actitud humilde y amorosa con todas las personas independientemente de sus preferencias y de sus prácticas, pero sí podemos aborrecer las prácticas. Y aquí nos dice que definitivamente Dios hay prácticas que aborrece, dice que la de los nicolaitas las aborrece y que tiene eso está como ok con los éfesos, porque los éfesos dice que también las aborrecían. Bueno, los nicolaitas, les cuento que no hay muchísima información sobre este grupo, pero sí era un grupo que existía, lo sé porque Ireneo, un historiador en el año 180 después de Cristo, escribe sobre ellos. También Clemente de Alejandría menciona a este grupo. No sabemos exactamente quién es la persona que lo forma, pero sí es un grupo herético que hacían prácticas heréticas, cosas muy feas a los ojos de Dios, y parece que era como un movimiento, o sea, que estaba como creciendo. Eh, y ellos, dentro de sus prácticas, tenían una gran inclinación a la gratificación, al placer, incluyendo el tema del sexo.
Entonces, todo lo que fuera placer, todo lo que fuera sentirme bien, todo lo que fuera para mí, todo lo que sea que a mí me guste, que me siento bien. Ok, los nicolaitas iban por ahí. Eso era lo de ellos. No importaba a quién se le podía hacer daño o si maltrataba a mi vecino o si al otro esto le podía perjudicar. Lo importante era yo y lo que fuera gratificación para mi vida personal. O sea, yo, un yoyismo completo. Y ahora sí, leo para ustedes el verso 4. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¡Wow! Después de todo lo que hablamos del nacimiento de esta iglesia fundada por Apolo, Priscila, Aquila, Paulo, pastoreada por todas estas personas que mencioné, Pablo, Juan, Timoteo. Ahora en el verso 4 le dice, sin embargo, sí, todo esto que ya leí para ustedes, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Muy serio este asunto. Muy serio. O sea, no importa, le dice Jesús, no importa si haces obras, no importa si has confrontado a los falsos profetas, no importa si has trabajado durísimo, no importa si has resistido en perseverancia la espiritualidad pagana de Éfeso y todo lo demás que se debía mover ahí, has, has abandonado tu primer amor, le dice. O sea, que no importa todo lo que hagamos, si nosotros no tenemos amor, si no lo hacemos por amor a Dios, no cuenta, no le gusta a Dios, le pone una X y todo lo demás que hicimos no funciona para Dios, no es acepto para Dios. Es una iglesia madura, es una iglesia celosa, perseverante, trabajadora, pero a pesar de esas virtudes, el dueño de la iglesia, que es Jesús, le dice que abandonó su primer amor. O sea, dejó ir, es en el griego. Despidió, abandonó. O sea, dejó la relación íntima con Dios y por lo tanto con los demás seres humanos. Y el texto nos revela en la gramática de la frase que fue un acto voluntario. Cuando nos volvemos conocedores de la enseñanza, manejamos la Biblia así, manejamos el texto bíblico, hemos sido creyentes por muchos años y ya sabemos cómo se habla cuando uno es creyente, ya sabemos cómo se comporta uno, ya sabemos cómo uno se debe vestir, ya sabemos todo la forma de cómo ser creyente, pero en el corazón hace tiempo que ni hablamos con Dios. Hace tiempo que ni leemos la palabra en privado con Él. Hace tiempo que no disfrutamos un tiempito de intimidad con el Señor. Y ya ni siquiera tenemos amor para los demás, sino que lo hacemos por forma, porque sabemos lo que hay que hacer, pero no porque hay una actitud que viene, un amor expresado desde el corazón. O sea que alguien puede hacerte, usted dirá, pero ¿cómo es posible? Claro, se llama activismo. ¿Recuerdan aquel texto que dice, y me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, yo no te conozco? ¿Te puedes imaginar? Claro, una persona que maneja todo este conocimiento, que maneja todo esto, puede llegar a sencillamente saber cómo manejarse, pero no necesariamente tiene una relación con Dios. Y es que uno en el diario vivir puede quedar atrapado en las agendas del mundo. La palabra agendas del mundo en el texto bíblico dice los afanes de este siglo. O sea, la agenda del mundo, los afanes de este siglo te pueden atrapar. Que cuando tú te das cuenta, te levantaste, te fuiste al gimnasio, comiste, almorzaste, trabajaste y llegaste a la casa y ya es tardísimo y solo tiempo de comer, te sentaste a ver una serie de televisión y ya es hora de dormir. No hubo ni tiempo para adorar a Dios. Ya no pusiste una canción mientras ibas al trabajo en el carro. Ya no tomaste un tiempito para decirle a Jesús cuánto le amas, cuán agradecida estás con Él.
cuánto lo extrañas, o que te revele, o que te llene de su presencia, o que ponga en ti deseos de buscarlo, ya ni siquiera. Si te quedaste con la forma, ya no la relación. Bueno, quiero que sepas que aquí el texto dice, conozco tus obras, conozco lo que haces, pero también conozco lo que no estás sintiendo ya. Qué torta, diríamos en Costa Rica. Eso significa qué problemón con Dios que nos ve tan profundamente y que nos ve todas las esquinas, todos los rincones del alma. Ya no se le pueden esconder. Sí, es como si alguien aprendió a comportarse como cristiano, pero ya no tiene el vínculo con Jesús. Ya lo que le quedó fue la costumbre, el cascarón, la forma. Es como un actor en el escenario. Sí, como un actor en el escenario que aprendió bien su papel y ya lo hace automáticamente. Yo creo que esta es una llamada importante de atención. Para mí lo es. Sí, yo soy una predicadora de años. Tengo décadas de caminar con Jesús. Tengo una vida en orden con Dios. Y sin embargo, a mí este texto me pone a pensar. Me pone a pensar y me lleva a mí a examinarme. Si será que yo puedo amar más a Jesús? ¿Si será que estoy livianita, que me estoy desbalanceando? ¿Si será que... Y yo les cuento, hay momentos de mi vida que yo tengo que tener esa firme resistencia que habla ahí la carta, porque el mundo con una facilidad te atrapa y te mete en un activismo. O sea, alguien te invita a predicar y el otro a enseñar y el otro ir aquí y el otro ir a comer allá. Y cuando usted dice sí, 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 sí a todo, cuando usted se da cuenta, usted ya no tiene tiempo ni para usted ni para los suyos y mucho menos para Dios. Entonces yo creo que esto debe darnos temor a Dios, ¿verdad? Me parece a mí, porque a mí me da mucho temor de Dios, supongo que a ti también. Revisarnos, porque aquí el texto lo presenta como algo trágico. O sea, es como, mire, usted sí, 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 pero ha dejado el primer amor. O sea, como trágico. En el texto, en el griego original, lo pone como algo gravísimo. Y luego el verso 5 dice, para terminar de hacerla, mira lo que dice. Recuerda de dónde has caído. O sea, no es que se tropezó, Éfeso, sino que recuerda de dónde has caído. O sea, es que ya la diagnosticó caída. Ya le hizo el diagnóstico, Jesús. Usted se puede imaginar, esta carta le va a llegar a la iglesia de Éfeso. Usted puede pensar por un momento cómo se sintió el liderazgo en la iglesia cuando leyeron esta carta. ¿Ah? Pero estaban amando a Juan, ¿no? Dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. O sea, primero la diagnostica como caída. Y la palabra caída aquí no fue que se tropezó con una piedrita, no, postrada, así, caída, totalmente, desbaratada en el suelo porque ha perdido su primer amor. Y eso para Dios es importantísimo, porque el amor es fundamento. La Biblia nos dice, si tienes dones, si tienes ministerio, si tienes, si tienes, si tienes, pero no tienes amor, de nada vale todo lo demás, dice el texto bíblico en el Nuevo Testamento. Y luego que hace el diagnóstico, eh, entonces se vuelve y le dice qué es lo que tiene que hacer para curarse, para levantarse de ahí. Y le dice en el verso 5 arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse significa un cambio de forma de pensar. La palabra arrepentimiento significa cambiar mi forma de pensar. Por eso cuando alguien llega a Cristo, que viene de vivir las prácticas que quiera con su vida, de manejar sus negocios, sus relaciones, su matrimonio, sus hijos, como le dé la gana, literalmente, cuando llega Jesús y la persona se arrepiente, es porque la persona entiende y aquí, en esta parte, en este órgano intangible que se llama mente, pero que es un órgano espiritual, la persona comprende y se arrepiente, cambia de forma de pensar.
iba para allá y ahora se devuelve y va para allá. Eso significa arrepentimiento, cambio de dirección completo en la vida, porque hubo un cambio de forma de pensar primero. Si el cambio de dirección o el cambio en las obras es el resultado de un cambio interno en la forma de pensar, es como ya veo, ahora entiendo. Y como entiendo, pues me comporto diferente, manejo las cosas diferente. Y aquí le dice arrepiéntete. O sea, cambia tu forma de pensar, o sea, lo lleva casi como un bebé. O sea, quiere decir que el arrepentimiento no es un asunto solamente para los que recién comienzan con Jesús, porque aquí se lo está diciendo una iglesia formada por tremendos pastores y liderazgo. Y además le dice, y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Sí, obras de amor. Estaba haciendo cosas, estaba resistiendo, estaba trabajando, estaba haciendo cosas, ¿verdad? Las leímos, las estudiamos. Ahora le dice las obras que hacías al principio, el amor, el vecino, la sonrisa, el ser empático con el que sufre, estar pendiente de la persona, del amigo que lo llevaron al hospital, pero no por compromisos, porque le amas, porque decides amarlo. Y tú dirás, pero es que no lo decido, no lo siento. Empieza, toma la decisión de sentirlo y vas a ver que el espíritu te respalda y cuando te das cuenta te vuelves compasivo otra vez. Si volver a hacer las obras de amor, el vecino, la familia, la sonrisa a la persona que está solita en medio de la ciudad. ¿M? Y luego le dice, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Ah? Como muy firme, ¿verdad, Jesús? ¿Qué les parece? Si no te arrepientes, voy y quito la iglesia de ahí. O sea, si no sirven para iluminar, no me interesa que estén. ¡Wow! Ahí está el tratamiento. Ese es el tratamiento, arrepentimiento y volver a hacer las obras. Y no le dice, cuando tengas ganas, empieza a hacer las obras. No, es arrepiéntete y empieza a hacer las obras de amor. Porque aquí el tema es el amor, ¿verdad? Lo que le faltó es amor. Tenían todo lo demás, menos amor. Esto me recuerda a mí la historia que me contó uno de mis mentores, a quien amo muchísimo, el doctor Roger Greenway. Él ha sido uno de mis mentores, él es un misionólogo, profesor, doctor en teología en Calvin Theological Seminary, donde yo estudié una de las maestrías, la maestría en misionología, en comunicación transcultural del Evangelio, en Michigan. Y en una oportunidad estábamos conversando y él me contó y me dijo que había una iglesia que él conocía, que él había conocido, era una iglesia de un edificio espectacularmente bello, de esas iglesias históricas, edificios lindísimos, hechos en maderas finísimas, etcétera. Y él me decía y me hablaba que esa iglesia se estaba quedando sin membresía, ya casi no iban personas a esa iglesia y pues que era una iglesia, no solamente el edificio muy bueno, sino que había hecho su función como iglesia en la ciudad, que es iluminar, que esa es la función de la iglesia, iluminar por mucho tiempo. Y me dijo que habían llegado unos inmigrantes y que estos inmigrantes parqueaban gente que parqueaba, pero que no tenían buenos carros. Entonces parqueaban sus autos y cuando los encendían para irse, botaban ese montón de humo, los carros. Y que los dirigentes de esa iglesia, el liderazgo, se molestaba muchísimo de que estos inmigrantes con esos carros viejos llegaran a la iglesia porque tiraban un montón de humo negro negro cuando se iban, porque los carros eran muy malos. Y esto en realidad me lo contó el doctor Roger Greenway y pues me parece a mí que ilustra muchísimo lo que está viviendo la iglesia de Éfeso. Y yo me pregunto cuántas iglesias en el mundo
prefieren tener el edificio vacío que tal vez recibir a alguien que no entra a tono con los demás, que no tiene el mismo nivel social. O sea, cómo podemos, yo creo, con una gran facilidad perder el amor y quedarnos como con la estructura? Em, entonces, qué importante es examinarnos. Y Jesús no le tiembla la mano para decir que le quitará el candelabro si no hace un cambio de actitud. No dice que se lo va a hacer ya, pero sí refleja esa frase, que le quitará el candelabro si no hace obras y se arrepiente. Es como no es un movimiento impulsivo, sino que se refiere a un cambio paulatino. O sea, producirá un cambio paulatino de manera que le quitará el candelabro. O sea, dejará de brillar, dejará de iluminar. Y bueno, sabemos que la iglesia cuando recibió esta carta, hizo el cambio. Lo sabemos ¿por qué? Porque hay un historiador, es que 20 años después escribió, Ignacio precisamente, escribió cosas muy lindas sobre el crecimiento de la iglesia. Entonces, pues uno sabe que recibieron la carta y hicieron los cambios pertinentes. Y claro, eh, me surge a mí la pregunta para ti y para mí. Tú y yo estamos escuchándola hoy. Vamos a hacer los cambios. ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando examinarte? Ver si hay algo de esto en tu vida, si esta iglesia de Éfeso, tú tienes un poquito de eso también, si tienes que cuidarte de no caer ahí tal vez. Bueno, el verso último de esta carta es el 7 y dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta es una frase que va a aparecer en todas las 7 cartas a las 7 iglesias. Además, esto también lo encontramos en los evangelios. Mateo 11:15, Marcos 4:9, Lucas 8:8 mencionan cuando Jesús le dice a la iglesia, cuando Jesús está en su ministerio y le dice eso, que el que tenga oídos para oír, que oiga. Este tipo de oír es un oír espiritual, ¿sí? Es una cualidad espiritual que solamente la puede dar Jesús. Una persona se puede leer toda la Biblia y no yo espiritualmente nada. Hay sociólogos que leen la Biblia para sus disertaciones, para sus trabajos de investigación. Hay psicólogos que la leen para estudios y análisis. Igual, pueden leer de Génesis, Apocalipsis y no pasa nada en sus vidas y no entienden lo que tú y yo entendemos. ¿Por qué? Porque no entran con la actitud de quien quiere conocer a Dios. Entonces, no lo conocen. Y como no lo conocen, pues no pueden escuchar en el mundo espiritual lo que la palabra está diciendo. Jesús aquí dice, el que tenga oídos. Y usted dirá, pero todo ser humano tiene oídos. Sí, pero no de estos. Que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida. Interesante, porque se acuerdan que Adán y Eva en el huerto del Edén no podían comer de ese árbol. Más bien ese fue el pecado, que comieron de un árbol que Jesús les dijo que no podían comer, que Dios les dijo que no. Bueno, resulta que nosotros sí podemos comer de ese árbol. Y dice, al que salga vencedor. ¿Y quién sale vencedor aquí? ¿Cómo va a vencer uno? Esto sería como un trabajo de uno. No, el que sale vencedor es Jesús. Jesús es el que vence. Y tú y yo nos metemos en Jesús cuando creemos en Él. Estamos en Cristo, como nos dice todo el libro de Efesios. Si usted lee Efesios y busca en todo el libro de Efesios, póngase a leerlo esta semana y busca la preposición en Cristo, en cada parte del texto de Efesios va a encontrar nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo?
Y eso es lo que sucede, que cuando nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, estamos en Cristo y Él es más que vencedor. Ahí es cuando nosotros también somos vencedores, cuando estamos en Cristo. No es que nosotros vencemos, no, es que Él venció por nosotros y ahora nosotros nos escondemos en Él. Estamos en Él, dentro de Él. Esta frase entonces es una frase importante y nos hace una invitación importante. Nos invita a que escuchemos en el Espíritu el mensaje que Él tiene para nosotros hoy. Este mensaje que hemos escuchado hoy de la carta a los Efesios. Y la pregunta, desde luego, que nos llevamos para reflexión y para reacción es, ¿cómo está nuestro primer amor con Jesús? Aquí la palabra primer amor, por cierto, para los estudiosos inquietos, intelectuales y espirituales, la palabra es cronológica. O sea, sí habla de un primer amor, cronológicamente hablando. No solamente de calidad, sino también de que al principio había una relación diferente. Esta iglesia o estos creyentes tenían una relación diferente. Hacían obras, ciertas obras de amor que ya no estaban haciendo. Entonces, la pregunta para ti y para mí, como conclusión a este estudio hoy es, eh, ¿cómo está nuestro primer amor? ¿Podemos ponerle un poquito de leña al fuego? ¿Podemos revisarlo? ¿O tenemos que arrepentirnos, como la iglesia de Éfeso? Arrepentirnos y empezar de nuevo a hacer las obras. Y si esa es la condición en que estamos, no pasa nada. No pasa nada, solo hay que hacerlo y ya. Todos en el camino nos podemos desanimar, todos en el camino nos podemos extraviar, todos en el camino podemos ser seducidos por el sistema del mundo, por el activismo, por correr para todos lados, a predicar, a hablar, a enseñar, a asistir, a participar, sobre todo en este momento que está tan convulsionado los sistemas del mundo. Todos podemos fallar, todos podemos caer, como dice el texto acá, que la iglesia había caído. Lo importante es que te levantes hoy y sigas caminando, te arrepientas y empieces a hacer las obras del primer amor. Que Dios te dé fuerza, que Dios te ayude, que el Espíritu Santo te ilumine, que Dios te tome de la mano y te levante. Y si tú estás caminando con Jesús, que el Señor cada día guarde tus pasos para que tú puedas seguir adelante alcanzando una madurez espiritual. Y recuerda, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y son los hijos y las hijas de Dios, los que tienen al Espíritu Santo, los que tienen esta clase de oídos. Muy agradecido de que nos hayas acompañado en el estudio de hoy. Esperamos seguirte viendo, que sigas regresando. Siempre eres muy bienvenido, muy bienvenida. Si tienes preguntas, comentarios, puedes dejarlos ahí. Yo estaré regresando y estaré dando respuesta a cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir sobre este tema. Te recuerdo de nuevo, si no te has suscrito, suscríbete al canal y de nuevo, dale un like a esa campanita, dale un like al programa de hoy para que le llegue a muchas personas, para que el algoritmo de la orden y le llegue a muchos más. Y así entre todos hagamos esta obra de que la palabra de Dios llegue a muchas personas y muchos puedan conocer el texto bíblico y tener ese primer amor con Jesús. Bueno, queridos amigos y amigas, nos vemos en el próximo estudio. Un abrazo, que Dios continúe ayudándote en todo.